Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catarina Yanet López Cerda y pertenezco al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, modalidad Educación a Distancia, Unidad Académica San Fernando, Tamaulipas. Yo estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a presentar el tema 3.1, que son los cuerpos rígidos y principio de transmisibilidad. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que tener muy en cuenta qué es un cuerpo rígido para poder tener un poco más claro en sí el tema del que vamos a estar hablando. ¿Qué es el cuerpo rígido? El cuerpo rígido es un modelo ideal que se utiliza para realizar estudios de cinemática y mecánica. El cuerpo rígido es aquel sistema de partículas que pues de tal forma que la distancia entre ellas es constante en el tiempo. Un cuerpo rígido se define como aquel que no sufre deformaciones por efecto de fuerzas externas, es decir, un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. Eso quiere decir que un cuerpo rígido es aquel que se mantiene siempre en su forma y no sufre deformaciones, así lo sometas a muchísima fuerza, siempre va a seguir igual, por así decirlo. am, mm, una llave al momento de darle mucha fuerza y darle presión, por más fuerza que le des, nunca va a cambiar su forma, o sea, siempre va a ser la misma. Las características de un cuerpo rígido, estas también hay que tenerlas muy en cuenta porque pues son muy importantes. Que un cuerpo rígido es aquel que no se deforma, como anteriormente lo mencionábamos, no se deforma. Podemos aplicarle la fuerza que sea y nunca se va a deformar. ¿Por qué? Porque es un cuerpo rígido y un cuerpo rígido jamás va a sufrir deformaciones. La segunda característica son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido. Pueden representarse por vectores deslizantes. Es decir, o sea, las fuerzas se pueden transmitir en un plano, o es decir, vectores, o sea, deslizantes, donde se puede deslizar. La tercera es la condición necesaria para el equilibrio de un cuerpo rígido, es decir, que el sistema de fuerza sea equivalente a cero. Posteriormente ahí se muestran unas imágenes, hay una llave donde M es igual a F por D, donde M significa el momento, la F la fuerza que se está aplicando y la D el brazo que es la fuerza que va a aplicar a la llave. Ahora bien, pues vamos a hablar de las fuerzas que ya que pues estas van también dentro del tema, tenemos de tener también muy presente el concepto de la fuerza. En la física, más que nada, la fuerza es cualquier acción, esfuerzo o influencia que pueda alterar el estado de cualquier cuerpo, ya sea que esté en movimiento o en reposo. Esto quiere decir que una fuerza puede dar aceleración a un objeto modificando su velocidad, dirección y sentido de su movimiento. Es decir, puede, cuando vamos a estirar un carro, lo empujamos, estamos aplicando una fuerza. Eso es aplicar una fuerza. De igual forma, aquí se muestran unas imágenes donde, como anteriormente lo mencionaba, un carro donde están empujando el carro, ahí se están aplicando fuerzas. Y también se está aplicando una fuerza donde están jalando una cuerda. Cualquiera de los dos están aplicando una fuerza. Si los dos aplican muchísima fuerza, la cuerda va a estirarse y va a romperse. Es cualquier acción donde se cometa algún esfuerzo o así, por ejemplo, cuando levantamos un botellón, un ejemplo muy común, cuando vamos a comprar agua, cargas el botellón del agua, ahí estás creando una fuerza porque para cargar el botellón está pesado, se hace una fuerza. Ahora bien, hablemos de la fuerza interna. Una fuerza interna es aquella acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento de reposo
de un cuerpo, que son dirigidos hacia el exterior. Son aquellas que mantienen unidas las partículas que conforman al cuerpo rígido. Si éste está constituido en su estructura por varias partes, las fuerzas que mantienen unidas a dichas partes también se definen como fuerzas internas. Es decir, el cuerpo rígido, al momento, o sea, nosotros lo podemos estar oprimiendo por más que nosotros queramos, pero por dentro, ese cuerpo rígido tiene una fuerza interna que es el que lo ayuda a no deformarse, como bien lo mencionábamos en lo que es en el cuerpo rígido. El cuerpo rígido es de la misma forma que ahí entra la fuerza interna, vaya. ¿Por qué? Porque cuando aplicas muchísima fuerza y ese material, ese objeto, lo que sea que con lo que vayamos a estar participando en esto, lo podemos tomar, por más fuerza que le ejerzas, no se va a deformar. ¿Por qué? Porque dentro tiene una fuerza interna que no permite dicho proceso. Bueno, también, aparte de la fuerza interna, existe pues la fuerza externa, que es decir que pues esta es aquella acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, que son dirigidos hacia el interior. Un claro ejemplo, como lo dice aquí el texto, es que cuando se aplasta un cuerpo, este se comprime hacia adentro. Y aquí hay una imagen, un ejemplo, donde nosotros estamos pisando la tierra, nosotros la estamos pisando, ahí estamos creando una fuerza, pero externa, ya no es interna. ¿Por qué? Porque ya la estamos aplicando. Nosotros estamos sabiendo que estamos haciendo una fuerza. Una fuerza interna, porque, o sea, una fuerza interna es cuando no sabes del por qué no se deforma o por qué esto, y no se puede. Entonces, una fuerza externa es cuando tú mismo te estás dando cuenta del por qué estás creando la fuerza. Por ejemplo, nosotros al caminar estamos creando fuerza. ¿Por qué? Porque estamos en un movimiento y para caminar tenemos que tener fuerza. Así de simple y sencillo. También dice que se representa la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido en consideración. Ellas son las responsables del comportamiento externo del cuerpo rígido. Las fuerzas externas causan que el cuerpo se mueva o aseguran que éste permanezca en reposo. Es decir, no siempre tienen que estar en movimiento o así, o sea, puede estar en reposo o de igual forma puede estar en movimiento, pero de igual manera siempre se va a aplicar una fuerza. El principio de transmisibilidad. El principio de transmisibilidad establece que las condiciones de equilibrio o movimiento de un sólido rígido permanecerá inalterable si una fuerza F ejercida sobre un punto dado se reemplaza por otra fuerza prima, de igual magnitud, dirección y sentido, que actúan sobre un punto diferente, siempre que las fuerzas tengan la misma línea de acción. Es decir, vamos a empujar un carro o jalarlo. El punto de aplicación va a ser de enfrente va a ser de enfrente, vaya. Y para empujar siempre va a ser por la parte de atrás del carro. Pero siempre y cuando sea, nosotros lo vamos a empujar o a jalar, como ustedes gusten, y pues siempre va a ir hacia la misma línea de acción, su dirección y lo demás no va a cambiar. Este principio establece condiciones de equilibrio o movimiento de un cuerpo rígido. Una fuerza F puede ser reemplazada por otra fuerza F', que tenga la misma magnitud y sentido, en un distinto punto, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción, como anteriormente lo mencionaba. Bueno, pues ahí se mostraron unas imágenes. Posteriormente vamos con el principio de transmisibilidad, que es aquel que establece las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido. Estos permanecerán inalteradas si una fuerza F que actúa en un punto dado de ese cuerpo se reemplaza por una fuerza prima, que tiene la misma magnitud y dirección como anteriormente lo mencionábamos.
pero que actúa en un punto distinto siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Las dos fuerzas, F y F' tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido y se dice que son equivalentes. Este principio establece que la acción de una fuerza puede ser transmitida a lo largo de su línea de acción, lo cual está basado en la en la evidencia experimental y por tanto debe ser aceptado como ley experimental. Y ahí se muestra una imagen donde está como una figurita y esa figura refleja exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este cuenta con la misma línea de acción, es decir, una es F y esta es igual a F'. Es llamada F', ¿por qué? Porque son exactamente iguales hasta la misma línea de acción. Ok, posteriormente pasaremos a analizar un ejemplo de aplicación del principio de transmisibilidad. Lo tenemos cuando un camión descompuesto se moviliza. Cuando tres personas atan una soga en la parte delantera del camión y la jalan para que avance hacia adelante, o bien esas personas se colocan en la parte posterior del camión y la empujan para que avance hacia adelante. En ambos casos la fuerza se aplica en diferentes puntos, pero en la misma dirección y en el mismo sentido. Y el efecto que se busca es que el camión avance hacia adelante. Es como anteriormente lo mencionábamos. Nosotros, si ejercemos esa fuerza, queremos jalar un camión, un carro, o simplemente cuando los niños están jugando, quieren jalar algo con la bicicleta siempre. Al ir en la bicicleta, el que vaya en la bicicleta va ejerciendo una fuerza. ¿Por qué? Porque va jalando hacia adelante. Y en ese caso aplica el principio de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque va aplicando una fuerza en el mismo eje, en el mismo sentido, hacia la misma dirección. Por eso no cambia, o sea, todo se va buscando a que avance hacia adelante. Y así en este caso del camión, el camión se busca que avance hacia adelante, en el mismo sentido, en la misma dirección. Entonces, el camión va a avanzar hacia adelante en el mismo sentido y la misma dirección, eso no va a cambiar. Bueno, y posteriormente voy a mostrar un ejemplo con el que estuve trabajando. Es como un palito en donde se tienen 24 IN y luego 100 libras y luego pues el momento. Dice que el momento es igual a la fuerza por la distancia. La distancia es igual a 24 IN. Pero este está multiplicando el coseno de 60. Para eso tenemos que sacar el coseno de 60. Una vez sacado el coseno de 60, se va a multiplicar por 24. En este caso nos dio como resultado a 12 IN. Posteriormente pasamos al momento, que este es igual a 100 libras. ¿Por qué? Porque 100 libras es equivalente, o sea, a 1. A 1. Y aparte aquí en la imagen que nosotros tenemos, 100 libras, ahí nos lo dice, que es el peso de nuestro artículo. Entonces se va a multiplicar el momento por el resultado de la distancia. En este caso serían 100 por 12 y nuestro resultado quedaría 1200 libras por momento. Y pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.